a hablarle sobre el proceso de integración de Bolivia, la LADI. Los integrantes del grupo somos David Corona, Carolina Mérida, Daniel Balcázar y Benjamín Mamani. Bueno, voy a comenzar hablándole sobre la introducción del tema. ¿Qué es ALADI? ALADI es la Asociación Latinoamericana de Integración, es un organismo intergubernamental, continuando con el proceso iniciado por el ALAC entre 1960, promueve la expansión y la integración de la región a fin de asegurar su desarrollo económico y social, y tiene como objetivo final el establecer un mercado en común entre los países miembros de la LADI y del Mercosur, principalmente. ¿Cómo está compuesta la LADI? Está compuesta por tres principales órganos. El Consejo de Ministros, el Consejo del Ministro en el artículo 30 al 32 y 43 del órgano supremo de la LADI, adopta las decisiones que corresponden a la conducción política superior del proceso de integración, es decir, las leyes y normativas que se firman. El Comité de Representantes, artículos 35 a 37 y 42, es el órgano político permanentemente y foro negociador donde se analizan y se acuerdan todas aquellas iniciativas destinadas a cumplir los objetivos fijados por el trabajo. Está compuesto por un representante permanente de cada país miembro con derecho a voto y un representante alterno, que en su mayor caso vienen a ser o los presidentes o los vicepresidentes, ya que estos son los gobernadores de las cámaras. Conferencia de evaluación y convergencia. La conferencia de evaluación y convergencia del artículo 33, 34 y 42 tiene a su cargo, entre otras atribuciones, examinar el funcionamiento del proceso de integración en todos sus aspectos, provisionar la convergencia de los acuerdos del alcance principal, procurando su multilateralización progresiva y promover acciones de mayor alcance en materia de integración económica. Y por último, la Secretaría General, según el artículo 38 al 41, es el órgano técnico de la LADI. Está compuesta por personal técnico y administrativo y es dirigida por un secretario general, el cual cuenta con apoyo de 2 secretarios adjuntos electos por periodos de 3 años, renovables por igual término. Los antecedentes del comercio internacional boliviano. Bueno, en América Latina, el término generales se siguieron los lineamientos del registro del comercio español del año 1829, es decir, 4 años después de haberse formado la República de Bolivia. En 1934, que legislaba por separado la matrícula de los comerciantes, llevada por el intendente de policía y los gobernadores, el registro público y general del comercio, a cargo de la Junta mercantil respectiva. También en el año 1834 se registró el Código Mercantil que instituyó el Registro Público General al Comercio. En el año 1937 se crea el Registro de Comercio Administrativo por las cámaras departamentales de comercio
Y ya más reciente, en el año 1939, por decreto de ley, se crea la RESCA, que funciona el registro del comercio de las sociedades por acciones. Eh, en América Latina ha existido un discurso económico a favor de la integración regional como instrumento de ampliar los mercados y generar condiciones para el desarrollo económico, que ha dado lugar al nacimiento de diversos acuerdos comerciales, entre ellos la Asociación Latinoamericana de Integración, o el ALADI. El ALADI tiene como fin proporcionar el desarrollo económico, social, y alcanzar así de forma gradual y progresiva el establecimiento de un mercado en común latinoamericano. El objetivo es investigar y en qué medida el grado de integración comercial impacta en cada fase productiva y consecuente a la integración productiva regional. El análisis comprende los países eh, de la ALADI y sus subacuerdos regionales, mercados en común del sur, el Mercosur y la comunidad andina, o el CAN, así como también los acuerdos bilaterales más relevantes para los años seleccionados durante el periodo, entre el periodo del año 1995 al 2013. Eh, Eso sería mi parte. Muchas gracias. Muy buenas noches, licenciada. Continuando con la exposición de mi compañero, yo le voy a explicar sobre las exportaciones de Bolivia y acuerdos que tiene con el ALADI. Bueno, comenzando con las exportaciones de Bolivia, los bienes que alcanzaron de Bolivia en 2018 fueron de 9.064 millones, lo que representó una caída del 9% por medio anual respecto a 2014. Luego significó un crecimiento del 13% con respecto al 2017. Los 10 principales productos de la canasta exportadora de Bolivia en, se concentran en el 95% de los exportadores. Tienen diversas exportaciones de diferentes productos. Los más principales productos exportados de Bolivia son productos relacionados al petróleo. La siguiente diapositiva, por favor. Hay productos exportados como productos relacionados al petróleo, como el gas, aceite crudo preparado, donde tiene de 3.141 millones de dólares. Luego hay los minerales, zinc, de los metales preciosos, del plomo, sus concentrados, estaño, que son 2.337 millones de dólares. El oro, plata, artículos de joyería, que van con 1.357 millones de dólares. La harina de soya, tortas de extracción de materias, grasas o vegetales, que son de 544 millones de dólares. El estaño y su manufactura, que son de 318 millones de dólares. Aceite, soya y girasol, 294 millones de dólares. Frutas como coco, nueces y plátano, 255 millones de dólares. Cereales, maíz, sorgo, trigo, 90 millones de dólares. Semillas, frutos oleaginosos, maní y soya, que son 78 millones de dólares. Semillas, abonos y minerales químicos, que son 68 millones de dólares. Otros productos que son 582, donde dan un total de 9.064 millones de dólares. Esa es la producción que tiene de diferentes clases de peso, como podemos observar, de 35, 26, 15, de 15%, dependiendo de la venta de exportación. Las exportaciones y todas estas exportaciones tienen un conducto. ¿Cuáles son las exportaciones con destinos a países del ALADI? Los principales destinos de exportación fueron países de la región del Brasil, con el 20%, seguido por Argentina, el 16%. El total de las exportaciones en India ocupó el tercer lugar, que son el 8%, y Corea y Japón con el 7.5 y 6.5 respectivamente. Bueno, analizando la importancia de las exportaciones, de lo que exporta Bolivia, indica que el 48% de exportación total de Bolivia tienen como destino a países que están dentro de la LAE. Los productos que son relacionados con el petróleo, gas, aceite, conjuntamente con harinas y abonos.
La siguiente diapositiva, por favor. Donde tenemos en cuenta que hay minerales que tienen destino que los países de Aladi, por lo tanto, no serán productos a ser estudiados. Son productos, como hace un momento mencionado, los cuales han dado mucha exportación gracias a pertenecer a la Aladi. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a mostrar una tabla, el cual son los productos exportados gracias a la conexión con el ADI, la asociación con la ADI. Como podemos ver, tenemos los productos relacionados, como mencionamos cada uno de ellos. En sí hay una diferencia de millones. En sí, ya los productos relacionados con petróleo vienen a ser de 3.043 millones de dólares y el peso total de 97%. En sí, el producto relacionado al petróleo son productos con más ventas en exportación de Bolivia. Luego, como consecuente, tenemos otro porcentaje muy alto que son las aceites como la soya y girasol, donde vende 294 millones de dólares con el 100%. Luego tenemos la harina de soya torta de extracción, que son 531 millones de dólares con el 98% de peso total. Y nosotros exportamos más minerales y químicos que son el que nos dan un 68 millones de dólares y es el 100% de exportación que realizamos. En total, gracias a la LADI y a las conexiones y a los convenios que tenemos con diferentes países, tenemos 4.339 millones de dólares de exportación. De esta manera continúa un análisis en conjunto de producción donde tiene un flujo exportador al resto del mundo. Precisamente se identifica en 6 categorías donde se ordena de diferente demanda internacional. Así son las importaciones mundiales, donde sugieren diferentes desarrollos para para hacer que las tasas superiores sean al 2%. Los saldos positivos significativos de la balanza comercial y de alguna forma indica que el saldo explorable es de nuevos mercados y de nueva colocación. Bueno, dando a más detalle de diferentes productos, vamos a mencionar uno de los productos que son las frutas. La agricultura en Bolivia en sí, el sector de fruta es claramente exportador, con una balanza comercial sumamente supervitaria, donde hicieron un estudio y dan como por hecho que Bolivia ha exportado gracias a ello 255 millones de dólares, lo que representó un promedio anual de 4% respecto al 2014, donde destacan diferentes clases de frutas como las nueces, los plátanos o bananas, como se le dice en otros países, y diferentes rubros exportados, así el 100% de toda su producción. Donde hay una ventaja media de indicador de comparaciones reveladas a valores que se encuentran por encima de las nueces de Brasil y una ventaja de banana en todo el periodo de estudio. La siguiente diapositiva, por favor. Y vamos a hablar de diferentes, las nueces. Las nueces es otro de los productos más exportados a nivel mundial, como podemos dar un ejemplo, como son las variedades de China y Estados Unidos, que son los primeros productores de nueces y exportan casi el 80% de la producción mundial. Eso es inmenso, donde deben importar un producto a los consumidores para satisfacer a los consumidores de Turquía y China, donde tiene un per cápita de 2 kilogramos y 8 kilogramos respectivamente. Ese es un ejemplo de cómo es el movimiento de las nueces a nivel internacional, donde Bolivia exporta las nueces a una categoría con cáscara. El 98% de las exportaciones han alcanzado los 218 millones, que representó un crecimiento del 28% respecto al 2017, donde los valores también han aumentado casi de 25.000 toneladas dentro de los 10 primeros destinos, donde se observa exportaciones a países miembros de la LADI. Exportan con 3 principales destinos que son Holanda, Reino Unido y Estados Unidos, que alcanzan el 17%, 16% y 14% del valor total explotado respectivamente.
Es así que las importaciones del país que exporta Bolivia, las exportaciones de Bolivia son uno de los principales ingresos para diferentes países, como lo que es Holanda, Reino Unido y Estados Unidos, donde tiene el 10% de exportaciones totales. En cambio, Holanda en los últimos 5 años ha comprado al resto del mundo con una tasa de crecimiento de promedio del 5%. En sí no solo es el único fruto, también tenemos la exportación del plátano que es muy, pero muy importante, que tiene con un promedio más competitivo en exportación, principales productos regionales como el Brasil y el Ecuador. Ese factor debería posibilitar a que Bolivia podía competir al menos en precio con estas dos grandes potencias en la región. En el 2018, por un valor de $2.281 por kilogramo, mientras que Ecuador y Brasil lo hicieron por un valor de 0.475 y $0.313 por kilogramo. En definitiva, las exportaciones del banano tienen un bajo peso, representan el 0.8%, las exportaciones totales de América Latina. Por lo tanto, debería incrementar todavía mucho más el tema exportador hacia aquellos países, donde nos falta tener muchas más exportaciones como lo que es con Uruguay y Chile. Asimismo, deberíamos buscar más regiones como lo que es Paraguay, Panamá y México, donde son países importadores de gran cantidad del plátano, como para poder incentivar el flujo comercial bilateral. En sí, Paraguay y Bolivia tienen un acuerdo de complementación económica donde ha importado productos, pero no ha sido al 100%, sino que bien Panamá, por ejemplo, Panamá ha estado adquiriendo de otros países y Paraguay de la misma manera no ha estado adquiriendo de Bolivia, donde nosotros podíamos hacer que nuestro comercio internacional al tema de exportación podíamos llevar con un precio sumamente especial, ya que tenemos uno de los precios más bajos a comparación de diferentes países como lo que es Estados Unidos y Honduras. Y bueno, los minerales en Bolivia son niveles de producción de minerales han aumentado un montón, donde la reserva que dispone el país y tiene un saldo exportable significativo. Según los datos del Ministerio de Minería y Metalúrgica, el valor de producción de minerales del 2018 aumentó a 3.136 millones, en lo que hizo que la producción incremente un 4%, cual llegó a 773.000 toneladas de minerales. El oro, la ulexita, el wolframino, fueron los minerales que crecieron entre los años 2017 y 2018. La minería privada es la mayor productora de minerales, con el 81% de cantidad total. Las cooperativas solo con el 10%, la estatal es el restante, que es el 9%. En cuanto a la ubicación, Potosí es el primer productor de minerales con el 75.8% de la producción de volumen, seguido por Santa Cruz, que es el 6.9%. Oruro, Cochabamba y La Paz también tienen buena producción, con lo que es el 6.6% y 5.4% y 4.9% respectivamente. El sector minero netamente es exportador, presentando diferentes saldos dispositivos a favor de los estudios, mientras que en 2014 el balance comercial era positivo, cercano a 2.000 millones. En 2018 ascendió a 2.337 millones. En materia de destinos en la región especial, los países que conforman el ALADI representan un 2% del total exportado. Dentro de minerales, como se observa, bueno, los productos que tienen peso del 98%, las exportaciones minerales se dividen entre plomo, el zinc y los metales preciosos. El plomo es una de las exportaciones más consecuentes gracias a una encuesta geológica por las siglas en inglés. Es una de las, según la encuesta geológica de China, que dice que el principal productor mundial de plomo es de 2.1 millones de toneladas, donde hay países internacionales que dan con que exportan mucho más, pero la producción de Bolivia llega a los 112.000 toneladas, donde se ubica en la tercera posición a nivel de los miembros de la LADI, detrás de Perú y México, con 289 y 240.000 toneladas.
La producción de Bolivia, hay que agregar que las reservas de volumen total son de 1.6 millones, lo que posibilita a mantener un flujo comercial exportable, donde se observa en el gráfico cómo ha aumentado con un 98% el tema de las ventajas comparativas a su valor crítico a pesar de las exportaciones en los últimos años. En 2018, Bolivia exportó 243 millones a 8 diferentes destinos, donde ha sido países asiáticos, exportó a Corea, exporta a China y a Holanda y a diferentes países. Luego, hablando del zinc, en el comercio boliviano el material zinc tiene uno de los concentrados de peso de 66%, donde las exportaciones de mineral que de alguna manera demuestra su importancia. El zinc tiene un concentrado de producto más representativo según todos los adquisidores, el producto dinámico mundial, ya que representa una tasa de crecimiento del 15% entre los años 2014 y 2018, que representa una ventaja al indicador que tiene un valor crítico, donde mantuvo prácticamente el periodo del estudio. Por otra parte, Bolivia no exporta a otros mercados que podrían ser potenciales, como por ejemplo Brasil, México, Colombia, con tasas significativas, con un crecimiento de importaciones como Brasil de 217 millones de toneladas, o como el número está entre los 13 principales importadores mundiales en crecimiento. También México es otro comprador relevante a nivel mundial que importó 66 mil toneladas procedentes de Honduras y Corea. Bueno, consecuentemente la plata es uno de los productos más exportados de Bolivia. Tiene 13 distintos países, cual suman 520 millones de dólares en representación con una caída del 7% respecto a 2017. Las exportaciones obedecen un descenso de precio, unas cantidades exportadas como consecuencia internacionales. Entre los 10 mercados de exportación aparece Chile como el único país de la LADI con un peso de 5%, donde uno de los principales importadores a nivel mundial es Estados Unidos en cuanto a los precios que se observan en los valores en dólares en los mercados de Europa y Holanda y España. Siguiendo, la producción de oro en Bolivia llegó a un poco más de 20 toneladas, donde las cooperativas mineras tienen una participación importante en la producción, ya que Bolivia exportó al valor de 4.8 millones y 4 a distintos. Toman importancia los países al lado como es en México y representó el 33%. Como se observa, Bolivia ha tenido varios contactos con diferentes productos gracias a la LADI. Es uno de los principales ingresos económicos gracias a la exportación a todos los países conectados a la LADI con más porcentaje en tema de exportaciones. Muchas gracias. Le cedo la palabra a mi compañero. Buenas noches, licenciada. No sé si pueden pasar a la diapositiva, por favor. Compañero. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, yo voy a hablar sobre lo que son las importaciones. Las principales importaciones de Bolivia en cuanto a productos serían lo que viene a ser carrocerías como ser automóviles y otros vehículos, diseñados principalmente para el transporte de personas particulares. Este movió más de 385 millones en el año 2019. En el caso de los aceites de petróleo o minerales bituminosos, movió más de 326 millones. En el caso de vehículos de motor para el transporte de mercancía, movió más de 243 millones. En el caso de barras de acero o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extruidas, movió más de 222 millones de dólares, y esto todo en el 2019, ¿no? También, bueno, entre otros productos como ser vehículos para transporte de 10 o más personas, movió más de 210 millones de dólares, entre otros, ¿no? Y la siguiente diapositiva, por favor.
Los principales países a los cuales se han importado son lo que viene a ser Brasil, Chile, lo que viene a ser China, lo que viene a ser Perú y lo que viene a ser Argentina, ¿no? Que son países que conforman el Tratado de Aladi. En el caso de Brasil, en el 2019 se movió de más de 1.410 millones de dólares. En el caso de Chile, 1.010 millones. En el caso de China, en ese año se movió 853 millones. En el caso de Perú se movió 707 millones. Y en el caso de Argentina se movió lo que viene a ser la suma de 501 millones, ¿no? Entonces, cabe recalcar que Bolivia tiene lo que son fronteras por tierra en los países como ser Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú. Entonces, en resumen, resumiendo todo esto, en el 2019 Bolivia fue la economía número 91 del mundo. Entonces, en términos de PIB, en lo que viene a ser dólares, fue el número 121 en importaciones totales, fue el número 124 en lo que es en economías en términos de PIB per cápita, y fue el número 117 en economía más compleja según el índice de complejidad económica, ¿no? Entonces, con respecto a la diferencia al año actual, que es 2021, según datos del 2021, si puede poner la siguiente diapositiva, por favor. En el caso de 2021 se movió, bueno, tuvo un incremento por año, principalmente en los países como ser Brasil, China y Perú, ¿no? En el caso de Brasil, aumentó 87.9 millones, o lo que puede ser también un 188%, ¿no? En comparación a años anteriores. En el caso de China, aumentó 68 millones, o lo que viene a ser 126 millones, total, poniendo ahí una cantidad mayor a lo que son los 1.000 millones, ¿no? de dólares. En el caso de Perú, aumentó 47.1 millones, o lo que viene a ser 257%, ¿no? de incremento. El siguiente diapositiva, por favor. Tuvo un incremento en lo que vienen a ser productos como ser gas, como ser combustibles, bueno, gasolina, entre otros, barras y varillas, que tuvieron un crecimiento. De estos, el crecimiento más exponencial y más notable fue el de combustible, que fue de 1.170% de incremento. Eso fue el que más creció. Seguido viene lo que son barras y varillas, que creció en casi un 1.000%, que fue 973% para ser exacto. En el caso del gas subió 686%, entre otros, ¿no? En el caso de Bolivia, en abril de 2021, las principales importaciones fueron de gasoleos, que fueron de 87.3 millones, combustibles, entre otros, de 34.1 millones, de varilla, bueno, vehículos de motor para el transporte particular de 14 millones, y vehículos de motor para el transporte de 10 o más personas de 12.4 millones. Entonces, los principales mercados desde donde Bolivia importa bienes son los países de Aladi. Entonces es un mercado de origen más importante para las importaciones de Bolivia, porque representa en promedio el 44% de las importaciones totales bolivianas, con una tendencia creciente dentro de un quinquenio de referencia, pasando en el 43.2% en el año 1997, y subió, o sea, tuvo una tendencia alcista al 55.7% en el año 2001, ¿no? Esos son los datos que hay actualmente, pero se sabe que, bueno, en el año 2021 el crecimiento fue mucho mayor. Entonces, seguido de eso vienen países como ser Estados Unidos, vienen lo que viene a ser la Unión Europea, o países como Japón, que bueno, ya le siguen por menos, pero complementando al año 2021, entre todos, en lo que viene a ser el ALADI y estos otros países, se conforma un 90% de las importaciones bolivianas. Perfecto, siguiente diapositiva, por favor. Va a continuar mi compañero. Bueno, mi compañera. Buenas noches, licenciada. A mí me tocó la parte de ventajas y desventajas para Bolivia. Libre comercio intramercosur
introduciendo el arancel cero para 85% de los 9.000 ítems arancelarios. Arancel externo común se aplica a los mismos ítems que la liberación intra-Mercosur, varía del 0 al 20%. Normas de origen. Exigen un contenido local del 60% y el 40% extrazonal, además de requisitos específicos para productos químicos, siderúrgicos y de informática. Barreras no arancelarias. Se estableció un comité técnico encargado de armonizar o eliminar esas barreras. Prácticas desleales. Se negociará un código común según la normativa de la Organización Mundial del Comercio. Se establecerán medidas transitorias para vigilar las medidas antidumping aplicadas al comercio intra-Mercosur. Políticas de competencia. Se estableció un comité técnico encargado de identificar las medidas que distorsionan la competencia dentro del Mercosur mediante la creación de una zona de libre comercio. Establece una unión aduanera mediante la adopción de un arancel aduanero común. La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales del comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetario, cambiario y de capitales, de servicio aduanera, de transporte y comunicaciones, a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los estados partes. Para terminar, voy a hablar sobre las recomendaciones. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, una de las recomendaciones es hacer que el ejercicio de la planificación estratégica se constituya en un método de trabajo permanente con el apoyo de las asociaciones y de la Cámara de Comercio de Manta, hasta que se logre la maduración de cada grupo. Para penetrar en los mercados mundiales es imprescindible establecer una estrategia de comercio electrónico por cada uno de los sectores, realizada desde Manabí para el mundo. Fortalecer las asociaciones y revisar por lo menos una vez al mes el plan de trabajo planteado y la ejecución de las actividades definidas. Continuar con un plan de capacitación y fortalecimiento de los sectores para mejorar su espíritu empresarial.